Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. El patriarca de las letras rusas, Alexander Pushkin, dijo esto: bienaventurado quien fue joven en su juventud. Nadie se despierta más joven. El implacable paso del tiempo cae sobre nosotros y nos acerca cada día a nuestro final definitivo. Ortega y Gasset decía que el recuerdo es la carretilla que toma el hombre para dar un brinco sobre el futuro. La literatura es también esa forma de tomar impulso para perdurar más allá del cuerpo que nos contiene. Encerrados entre el pasado y el porvenir, algunos escritores han logrado rebasar el orden temporal de sus palabras, con la juventud como impulso y la vejez como reflexión. Las letras reflejan los estadios de la vida y por momentos los revierten. Hoy hablaremos de la vejez y la juventud, del paso del tiempo y de la fugacidad de la vida. Todo se deteriora sin remedio, pero pensar en ello tampoco ayuda. Como dijo Lichtenberg, nada nos hace envejecer con tanta rapidez como pensar incesantemente en que nos hacemos viejos. Me parece que después de todo envejecer no es una tragedia, es un hecho natural de la vida y como la mayoría de las cuestiones cotidianas y vitales, lo mejor será tomárselo con algo de humor. Durante la juventud, por otro lado, se vive con intensidad, como si la vejez no existiera o fuera apenas un fantasma. También es ahí, en el fulgor de la vida, que comienza donde se cometen los peores errores, algunos de los cuales sirven para arrepentirnos durante mucho tiempo. Vayamos, pues, al teatro doble de la vejez y la juventud. Jules Renard decía que la vejez existe cuando se empieza a decir: nunca me he sentido tan joven. Como todas las semanas les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Les traigo una pequeña historia familiar. A los hombres de la casa nos apasionaban las caídas. Me refiero a las nuestras, no a las de los otros, ni a los descensos políticos, sino a esas que ocurren cuando te tropiezas y te rompes la crisma. Ignoro si es genético o aprendido, pero si algo nos definiera a los tres hombres del hogar, de la familia de mi infancia, podrían ser las caídas. En el año de 1894, Manuel Gutiérrez Nájera se quejaba de que no se podía caminar por las banquetas destruidas. Solo hay un modo de andar nuestras calles, en coche, decía Manuel Gutiérrez Nájera. Aún concediendo el descuido del ayuntamiento, en casa siempre hubo pasión por la sorpresa. Me he preguntado si no era la caída una de las formas en que mi hermano y yo nos identificábamos con el padre. Un pequeño psicoanálisis silvestre. Ven rápido porque tu papá se cayó y trae la clavícula en la oreja, me dijo mi madre. Él era un hombre en la alta vejez y madrugaba y tenía ideas. Una de ellas, subirse al brazo de un sillón para enderezar el sacacorchos de una colección que a él le parecía extraordinaria. Terminó en el piso con 2 huesos rotos. No fue la única caída, logró otras dramáticas, pero con menos años. Sí, hospital, radiografías, médicos. Mi hermano se tiraba al piso con gran facilidad, y hablo de los días anteriores a su enfermedad. Salíamos de una librería emocionados y de pronto allá iba a dar con toda la cultura alemana en 2 bolsas. Mi hermano tenía huesos de hierro, nunca se rompió uno, salvo el día de una caída casi fatal de una escalera, pero esa es una historia impresa ya en otras páginas. Si pienso en mi edad, me he caído poco, aunque golpes sin consecuencias. Por eso espero la caída, el madrazo seco, pero en realidad he comprado tiempo para decir que las peores caídas de mi padre las provocó su carácter, su temperamento atabancado, su depresión oculta en la cólera. En cierto sentido, con mi hermano pasaba igual. La decisión postergada y luego el aventón, el sueño tirado por la ventana. Y ahora me pregunto en esta página si yo no he caído ya desde hace tiempo. Tampoco sé si he podido levantarme. Como se decía antes, álcenlas. Decía Norberto Bobbio que el mundo de los viejos, de todos los viejos, es de forma más o menos intensa el mundo de la memoria. Se dice, al final eres lo que has pensado, amado, realizado. Yo añadiría, eres lo que recuerdas. Una riqueza tuya, amén de los afectos que has alimentado
son los pensamientos que pensaste, las acciones que realizaste, los recuerdos que conservaste y no has dejado que se borraran, y cuyo único custodio eres tú, que te sea permitido vivir hasta que los recuerdos te abandonen y tú puedas a tu vez abandonarte a ellos. Esto es Norberto Bobbio. La vejez puede ser una virtud, pero hay que decir la verdad. Nadie desea realmente envejecer. ¿Usted desea envejecer? No, yo tampoco. Ser viejo en ocasiones es sinónimo de ser sabio, prudente, experimentado. Ser viejo es inequívocamente estar cansado. La vejez es agotamiento. Con la vejez viene la flojera, las debilidades por realizar las actividades de la vida diaria. Por más que ser viejo conceda un lugar privilegiado en cuanto al prestigio y el respeto, son los jóvenes quienes tienen la posibilidad de vivir mucho más. Por lo general, la vejez representa el tiempo de la cosecha, el punto de la realización de la existencia. Solemos entender que una persona vieja es aquella capaz de bastarse a sí misma porque pensamos en la persona vieja como alguien que no tiene ya nada que buscar en lo ajeno, en los placeres de la carne, en la gloria o en la fama, pues o bien ya ha recibido o ha renunciado a ello. En libros como La vejez de Marco Tulio Cicerón o El elogio de la vejez de Paolo Mantegazza, las desventajas de volverse viejo se relativizan y se subrayan las oportunidades que trae consigo esta etapa de la vida. Arthur Schopenhauer escribió que solo los necios esperan para hacerse mayores y ponerse enfermos, para meditar sobre la miseria de la condición humana. Eso decía Schopenhauer. En una carta escrita en el año de 1811 al poeta Christoph Martin Weyland, Schopenhauer aseguró que la vida es una cosa precaria y que por ello se había propuesto pasar por ella reflexionándola. En el libro Parerga y Paralipómena, Schopenhauer escribió que en la juventud predomina la opinión, en la vejez el pensamiento. De ahí que la primera sea el tiempo de la poesía y la segunda más bien el de la filosofía. En 1852, en la ciudad de Frankfurt, Arthur Schopenhauer comenzó a escribir las páginas que más tarde conformarían la publicación póstuma titulada Senilia, Reflexiones de un anciano. Schopenhauer se pregunta si la vida es una cosa que es mejor dejar atrás de sí o una cosa que es mejor tener por delante, o si el día de la muerte es aún más placentero que el día del nacimiento. En Senilia, publicado también con el título de El arte de envejecer, Schopenhauer cuestiona si la juventud constituye realmente el tiempo feliz de la vida. Permítame leerle algunos de estos aforismos. Yo tengo aquí la edición de Herder, Arthur Schopenhauer, Senilia, Reflexiones de un anciano. Se consigue en librerías y contiene aforismos notables. Escuche usted algunos. La vida humana no debería medirse en realidad en términos de larga o breve, porque ella constituye en el fondo la medida a partir de la cual evaluamos todos los demás periodos temporales. Un año después, Schopenhauer escribiría: cuando uno logra alcanzar una edad avanzada, siente, sin embargo, todavía en su interior que sigue siendo exactamente el mismo que cuando era joven, incluso cuando niño. Esto resulta invariable, pues el núcleo de nuestra esencia permanece con frecuencia el mismo y no envejece con el tiempo, ya que no está en el tiempo y resulta, por tanto, indestructible. Así como usted lo oye. En sus últimos textos, el autor de El mundo como voluntad y representación aseguró lo siguiente: la razón de envejecer y de morir no es física, sino metafísica, y la muerte apacigua completamente la envidia. La vejez, solo la mitad. Arthur Schopenhauer. Hacia finales del año 2020, el escritor Juan José Millás tuvo que renovar su documento oficial de identificación. Al salir de la oficina donde le entregaron su nueva tarjeta, se percató de que el documento tenía fecha de caducidad en el año 1999. Millás pensó que aquello se trataba de un error. Al preguntar, el escritor se llevó una sorpresa, que fue la siguiente. En España, una vez cumplidos los 70 años, las identificaciones se expiden para el resto de la vida. Millás pensó: a esta edad el Estado me ha dado por amortizado, es decir, por muerto, pues mi documento de identificación se parece mucho a un certificado de defunción.
Un par de días después de aquel episodio con el documento de identificación, Millás tenía agendado un encuentro público con el crítico de cine Carlos Boyero en la Biblioteca Nacional de España. Mientras se bañaba para ir a la plática con Boyero, Millás notó una extrañeza respecto de sí mismo. Cuenta el escritor que al frotarse el cráneo con shampoo, sintió que estaba frotando la cabeza de su padre. El pánico le obligó a enjuagarse el líquido frenéticamente y salir con espuma en los ojos. Así salió de la regadera. Millás canceló el acto en la Biblioteca Nacional, llamó a Boyero para disculparse y pasó el resto del día sentado con la mirada perdida y pensando, esto es un aviso de la vejez real. Durante los siguientes días, ya recuperado desde el punto de vista físico, Millás habló con el paleontólogo Juan Luis Arzuaga, con quien se encontraba preparando un libro sobre la vejez y la muerte. Millás le preguntó a Arzuaga que el libro ahora tendría puntos de vista complementarios, pues él podía ya escribir sobre aquellos temas desde el interior. En el inicio del capítulo 3 del libro, que se ha publicado recientemente, lleva por título La muerte contada por un sapiens a un neandertal, Millás cuenta lo siguiente. Cuando le comento mis achaques al paleontólogo, me dice, en la naturaleza no hay vejez ni decrepitud. En la naturaleza solo hay plenitud o muerte. Si una gacela que necesita correr a unos 95 kilómetros por hora para huir de sus depredadores solo es capaz de ir a 90, está muerta. La decrepitud asociada a la vejez es un producto de la cultura. En aquella conversación, Millás insiste sobre la idea que le ha presentado Arzuaga. Dice el escritor, es una realidad que, si has cumplido 75 años, estás obligado a ser viejo. Hay una presión enorme para que seas viejo, incluso para que te mueras. Fui al dermatólogo porque me picaba la espalda y el cuero cabelludo. Me dijo que era un problema de vejez, pues a mi edad se dejaba de producir grasa y se seca la piel. Me recomendó un jabón y unas cremas, pero el síntoma persistía. Comencé a husmear por internet y resultó que se trataba de un síntoma muy común que afecta a todas las edades. La causa más citada era ese cajón desastre llamado estrés. En esto, doy con un tipo que dice que a él se le quitaron los picores gracias a un antihistamínico. Empiezo a tomar el antihistamínico y se esfuman, o sea que no era vejez. La muerte contada por un sapiens a un neandertal es la segunda parte de un libro que ya habíamos presentado aquí en esta emisión de La Otra Aventura, La vida contada por un sapiens a un neandertal. Y está conformado por una serie de divertidas conversaciones buenísimas que Millás y Arzuaga sostuvieron en escenarios propuestos por el paleontólogo, como un gimnasio, un deshuesadero de autos o un consultorio veterinario. En su particular estilo, Millás cuestiona a Arzuaga, que intenta explicar sus puntos de vista sobre uno de los grandes misterios de la vida humana. ¿Qué es la vejez? ¿O a qué le llamamos envejecimiento y por qué? La muerte contada por un sapiens a un neandertal y su precuela fueron publicados en la editorial Alfaguara. Los traigo aquí conmigo. La vida contada por un sapiens a un neandertal y la muerte. Los dos, como dijimos, en Alfaguara. En las letras universales hay una historia paradigmática sobre el paso del tiempo sobre los hombres. Usted lo sabe. Hablo del retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Allí Wilde puso todo su talento al servicio de una historia que trascendió cualquier barrera temporal, un retablo mágico que mantenía intacta la juventud de su dueño. Todo arte es a la vez superficie y símbolo, escribió Wilde en el prefacio de esta novela. Así, con una parábola fantástica, Wilde habló de la alta estima que la sociedad tiene por la juventud y la belleza mientras oculta la vejez y se avergüenza del deterioro de los cuerpos. Hemos traído a esta sección el inicio de este clásico de la literatura. Yo tengo la edición de bolsillo. Es una edición accesible que puede usted leer en estos días. El relato de Dorian Gray. Escuche usted. El intenso perfume de las rosas embalsamaba el estudio, y cuando la ligera brisa agitaba los árboles del jardín, entraba por la puerta un intenso olor a lilas o el aroma más delicado de las flores rosadas de los espinos. Lord Henry Wotton, que había consumido ya
según su costumbre, innumerables cigarrillos, vislumbraba desde el extremo del sofá donde estaba tumbado, tapizado al estilo de las alfombras persas, el resplandor de las floraciones de un codezo, de dulzura y color de miel, cuyas ramas estremecidas apenas parecían capaces de soportar el peso de una belleza tan deslumbrante como la suya. Y de cuando en cuando, las sombras fantásticas de pájaros en vuelo se deslizaban sobre las largas cortinas de seda india colgadas delante de las inmensas ventanas, produciendo algo así como un efecto japonés, lo que le hacía pensar en los pintores de Tokio, de rostros tan pálidos como el jade, que por medio de un arte necesariamente inmóvil tratan de transmitir la sensación de velocidad y de movimiento. El zumbido obstinado de las abejas, abriéndose camino entre el alto césped sin cegar o dando vueltas con monótona insistencia en torno a los polvorientos cuernos dorados de las desordenadas madreselvas, parecían hacer más opresiva la quietud, mientras los ruidos confusos de Londres eran como las notas graves de un órgano lejano. En el centro de la pieza, sobre un caballete recto, descansaba el retrato de cuerpo entero de un joven de extraordinaria belleza, y delante, a cierta distancia, estaba sentado el artista en persona, el Basil Hallward, cuya repentina desaparición hace algunos años tanto conmoviera a la sociedad y diera origen a tan extrañas suposiciones. ¿Qué está pasando en ADN 40? Mantente conmigo. Aquí tú eres parte del cambio. Vive la noticia, quédate conmigo. ¿Lo ves? ¿Puedes escucharlo? Muy pronto, ADN 40, infórmate conmigo. ¿Qué está pasando en ADN 40? Mantente conmigo. Aquí tú eres parte del cambio. Vive la noticia, quédate conmigo. ¿Lo ves? ¿Puedes escucharlo? Muy pronto, ADN 40, infórmate conmigo. ¿Qué está pasando en ADN 40? Mantente conmigo. Aquí tú eres parte del cambio. Vive la noticia, quédate conmigo. ¿Lo ves? ¿Puedes escucharlo? Muy pronto, ADN 40, infórmate conmigo. ¿Qué está pasando en ADN 40? Mantente conmigo. Aquí tú eres parte del cambio.
Vive la noticia, quédate conmigo. ¿Lo ves? ¿Puedes escucharlo? Muy pronto, ADN 40, infórmate conmigo. ¿Qué está pasando en ADN 40? Mantén. De la mesa de novedades, Grijalvo nos envía Enredos de amor en Miami de Vanessa Cohen, una joven mexicana que trabajó en relaciones públicas en una compañía y que luego ha dado el paso a la literatura. Vanessa lo tiene todo, una familia increíble, grandes amigos y las comodidades propias de una niña consentida. Sin embargo, a sus apenas 26 años se siente agobiada, aburrida y más encerrada que un animal salvaje en la vitrina de un zoológico. Editorial Grijalvo. De Carmen Mola, La Bestia, el Premio Planeta 2021. Corre el año de 1834 y Madrid, una pequeña ciudad que trata de abrirse paso más allá de las murallas que la rodean, sufre una terrible epidemia de cólera. Pero la peste no es lo único que aterroriza a sus habitantes. En los arrabales aparecen cadáveres desmembrados de niñas que nadie reclama. Todos los rumores apuntan a la bestia, un ser a quien nadie ha visto, pero al que todos temen. Carmen Mola, La Bestia, Premio Planeta 2021. Alfaguara nos ha mandado, de Arthur Larue, La Diagonal de Alekhine. Es la historia del campeón del mundo de ajedrez ruso, nacionalizado francés. Juega las partidas del mismo modo en que vive su vida, de victoria en victoria, de continente en continente. En septiembre de 1939 se embarca en Buenos Aires rumbo a Europa junto a su mujer y el trofeo, que siendo un adolescente recibió de manos del zar Nicolás II. Es la novela de un autor joven nacido en 1984 en París. Después de 4 años de dar clases de literatura francesa en la Universidad de San Petersburgo, publicó su primera novela acerca de la disidencia artística contemporánea en Rusia, Arthur Larue. Editorial Alfaguara. De la mesa de novedades. En un distrito federal muy distinto al de ahora, transcurre la historia de una de las novelas de juventud mexicanas más famosas, De Perfil. Como parte del movimiento de la onda, José Agustín dejó una de las novelas fundacionales de la generación que vivió su juventud de los 70. Detrás de la gran piedra y del pasto está el mundo en el que vivo. Siempre vengo a esta parte del jardín por algo que no puedo explicar claramente, aunque lo comprendo. Es la primera frase de una novela que inició a muchos lectores mexicanos en la juventud con un relato lleno de vitalidad. El personaje principal vive la rebelión juvenil, la revolución sexual, la psicodelia y la naciente política estudiantil en la que los jóvenes levantaban la mano para no volverla a bajar. De Perfil perfeccionaba la narrativa que Agustín había presentado desde muy joven con La Tumba, la novela resultante de un taller literario que tomó con Juan José Arreola. El turbulento paso de la niñez a la juventud en la capital mexicana de finales de los años 60 y principios de los 70 aparece bajo una extraña alianza entre Rulfo y Salinger, que hoy se erige como un documento de aquella época ya lejana. En 1947, Jorge Luis Borges escribió un cuento para la revista Anales de Buenos Aires, en el cual dijo así: ser inmortal es baladí, menos el hombre, todas las criaturas lo son, pues ignoran la muerte. En su libro cuarto, Heródoto menciona que los etíopes, a los que situaba en el extremo del mundo, llegaban a alcanzar la edad de 120 años gracias a los baños que tomaban en una determinada fuente. En el poema Gilgamesh hay un personaje de nombre Siduri que habita en una isla y tiene el don de conceder la inmortalidad.
algo similar al caso de la ninfa Calipso en la Odisea. El escritor romano Valerio Máximo menciona en sus hechos y dichos memorables que en Latimios existió un rey que llegó a los 800 años. El mito de la inmortalidad y la eterna juventud ha sido un motivo de particular interés literario. Uno de los relatos populares más recurrentes sobre la búsqueda de la eterna juventud es el de Juan Ponce de León, primer gobernador de Puerto Rico. Fue en el año de 1513 cuando Ponce de León armó una flotilla de 3 carabelas y partió desde Puerto Rico hacia la desconocida tierra de Bimini. Las tropas de Ponce de León desembarcaron el 8 de abril de aquel año en Cabo Cañaveral. Aquel sitio fue bautizado con el nombre de Tierra de la Pascua Florida. Las tropas, comandadas por Ponce de León, no fueron bien recibidas por los habitantes de aquella región. Se cree que durante esta primera incursión en la Florida, el gobernador de Puerto Rico había tenido noticias sobre un supuesto manantial que daba juventud a los añosos. No existe constancia en las crónicas de la época sobre la presunta búsqueda de la fuente de la eterna juventud. Por parte de Ponce de León, lo que sí existe son piezas literarias sobre este episodio. Una de las más destacadas es el canto escrito por Juan de Castellanos a fines del siglo XVI que dice: entre los más antiguos de esta gente había muchos indios que decían de la Bimini, isla prepotente, donde varias naciones acudían por las virtudes grandes de su fuente, de viejos mancebos se volvían, y donde las mujeres más ancianas deshacían las arrugas y las canas, decían admirables influencias que de sus floridos campos y florestas no se veían aún las apariencias de las cosas que suelen ser molestas. La fama pues del agua se vertía por los restos, cabildos y consejos, y con imaginar que ya se veían mozos, se tornaron muchos viejos, prosiguiendo tan loca fantasía, sin querer ser capaces de consejos. Y si tomaron muchos el camino de tan desatinado desatino. En el balneario llamado Warm Mineral Springs, en la actual Florida, en Estados Unidos, hay un letrero que dice: este manantial es el que buscó en vano Ponce de León. En su búsqueda resultó herido de muerte. Hemos hablado rápidamente del Gilgamesh. Léalo. Tengo la versión del Colegio de México, tengo la versión de Ramón Yac y compañía, y esta otra versión que también puede conseguirse y que ha sido editada por el grupo Resistencia. El Gilgamesh. Como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio ¿para qué? Para la felicidad de las frases célebres. Escuche usted esta: vieja madera para arder, viejo vino para beber, viejos amigos en quien confiar y viejos autores para leer. Francis Bacon. Hemos llegado al final de esta emisión y de esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo. Eso es un libro.